Somos bienestar.
Megalabs. Somos bienestar. Bueno, Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a nuestra actividad de la webinar con las filiales de la Sociedad Venezolana de Puericultura y de Pediatría. En estos momentos la doctora Edith Abreu, quien es la presentadora en esta ocasión, se está conectando, tiene algunos problemas, pero ella va a estar presente para la sesión de preguntas y respuestas. Mi nombre es Edwin Moncada, yo soy gerente de producto del área pediátrica de la línea Rowe aquí en Megalabs Venezuela. Y bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a todos por la asistencia que han tenido el día de hoy y, por supuesto, especialmente al doctor Ángel Cermeño, quien va a ser el expositor del día de hoy con la charla Análisis del aumento en la prevalencia del autismo, enfoque casual. El doctor Ángel Cermeño es pediatra puericultor, neurólogo infantil, egresado como pediatra puericultor del Hospital José Ignacio Baldó del Algodonal de la UCB, Universidad Central de Venezuela. Es neurólogo pediatra egresado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño. Magíster magíster maestría MSc, Gerencia Administrativa por la Universidad Rómulo Gallegos. Tiene como 5 años como adjunto de neurología pediátrica en el Hospital Doctor Domingo Luciani del Instituto Venezolano de los Seguros Social. Es fundador de la plataforma educativa Neuronas al Aire y es un conferencista de amplio prestigio a nivel nacional en en el área de neurología pediátrica. Sin más preámbulos, quiero darle las gracias nuevamente al doctor Ángel Cermeño y puede empezar su ponencia del día de hoy, doctor Ángel. bueno, agradecido pues por la invitación. Me parece importantísimo pues que tomemos el autismo como una importante bandera educativa. Y pues nada, este tema que vamos a conversar hoy, créame que es súper interesantísimo porque nos está hablando acerca de lo que es este aumento vertiginoso en las estadísticas de autismo a nivel internacional. Entonces, le hemos colocado como título Análisis del aumento en la prevalencia de autismo, enfoque causal. Entonces, básicamente en esta enfoque causal, vamos a pasearnos por qué pudiera estar sucediendo para que estas estadísticas de prevalencia estén aumentando significativamente. Obviamente, a manera de preámbulo, autismo proviene de la palabra griega eaftismo, que significa encerrado en uno mismo. El autismo ha ganado mucho terreno y ha agarrado mucha importancia, tanto que las Naciones Unidas en su Asamblea General en el 2007 determina que el 2 de abril es el día para generar conciencia en torno al autismo a nivel mundial. El autismo no es algo nuevo, obviamente tiene una historia larguísima, pero vale decir que desde 1913, este autor que aparece allí, Eugene Bleuler, en 1913, él habló del pensamiento autista, pero no colocaba el autismo como una entidad clínica aparte, sino que formaba parte de un síntoma de la esquizofrenia. Eso fue llamativo. Ya en los años 40, tanto Leo Kagner como Han Asperger, ellos usan de manera más formal y divorcian, separan el autismo de cualquier otra entidad clínica. Entonces, Leo Kagner habla de autismo infantil temprano y Han Asperger de lo que es la psicopatía infantil. Las definiciones de autismo son variadísimas, ¿ok? Ustedes van a conseguir muchas definiciones
He tratado de traerles, digamos, las que están sonando más duro, dijera el otro, en el ámbito de la neurología, pero también las que se están por las sociedades más reconocidas. Entonces, fíjense, a veces uno piensa que cuando habla de autismo es una sola cosa, y no. Se trata de que los trastornos del espectro autista, así en plural, constituyen un grupo de alteraciones del neurodesarrollo. Ellas van a afectar de manera global distintas funciones cerebrales del individuo, tales como, según el autor Fernando Mulas, inteligencia, capacidad del lenguaje e interacción social. Pero fíjense que también la Organización Mundial de la Salud tiene sus definiciones y habla de que es un conjunto de afecciones diversas y están relacionadas con el desarrollo del cerebro, que se caracterizan por, paren la oreja, dijera el otro, dificultades en la interacción social y la comunicación, patrones atípicos y comportamientos de tipo repetitivo. Todo eso es importante. Ellos tienen una tendencia a prestar atención a detalles específicos y reacciones inusuales ante los estímulos sensoriales. A esto de los estímulos sensoriales debemos prestarle atención, porque ya se sabe hoy en día que una de las cosas que se compromete en el autismo es la percepción de los sentidos. Entonces, ese es un punto importante. Fíjense que buscando por aquí le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué es el autismo? Y la inteligencia artificial Perplexity me dice lo siguiente. El autismo o trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo de origen multifactorial. Altera la configuración del sistema nervioso y afecta la percepción social, la comunicación y el comportamiento. Se caracteriza porque hay déficit para interactuar socialmente, patrones repetitivos, esa palabra es importante, y resalten además esto, hay hipersensibilidad sensorial, ¿ok? Es decir, antes este elemento de la hipersensibilidad sensorial no estaba tan inmerso en la definición. Entonces, un punto a resaltar. Muy bien, ya saliendo de esto, cualquier pediatra que me esté escuchando, cualquier médico, le va a pasar por el frente un niño que no tiene lenguaje y si lo presenta, presenta alteraciones. Puede reír sin motivo, llantos, pataletas, tristezas, parece sordo, no hace contacto visual, indica las necesidades agarrando a la mamá por la mano para que le abra una puerta, tiene dificultad importante para relacionarse con otras personas. Puede ser los dos extremos, o que no tenga tanta sensibilidad al dolor o que sea exagerada su respuesta al dolor. No hay sentido de peligro. Las conductas repetitivas y estereotipadas son importantes. Pueden ser chamos que son muy inquietos, pero también pueden ser muy pasivos. A veces las mamás eh, piensan que porque el niño pasa horas frente a la televisión es tranquilo, y eso pudiera ser un signo de alerta para autismo. Apego inusual con objetos y resistencia a los cambios. Este dibujito está genial porque nos permite ver los síntomas a manera general. Ahora bien, fíjense, esta palabrita no se les vaya a olvidar. Se llama triada de Wing, triada de Wing. Lorna Wing fue una médico que por una experiencia de vida que su hija tenía autismo, profundizó demasiado en los estudios del autismo y ella saca esta triada de Wing llamada así porque tiene tres elementos fundamentales: alteraciones en la parte social, alteraciones en el lenguaje verbal y no verbal, y una serie de intereses restringidos o estereotipados. Fíjense que eso es importante. No fuéramos conocido nada de Han Asperger si esta señora no se fuera dedicado a traducir las cosas que había hecho Asperger en otro idioma. Muy bien. Vale resaltar a este caballero, Michael Ruther. Michael Ruther habla algo que es importantísimo y tenemos que recalcarlo. El autismo no implica necesariamente una discapacidad intelectual. Hay niños con autismo que tienen un potencial cognitivo sorprendente. De hecho, el potencial cognitivo de los niños con autismo es variable. ¿Qué significa variable? Que no es igual el componente de inteligencia o cognitivo, no es igual para todos los niños con autistas. Esto debe ser individualizado. Y otra cosa que dice este señor que es importante es que aunque el diagnóstico no se haga tan temprano, hay signos de alerta. Y nosotros como pediatras deberíamos saber decirle a los padres cuando hay signos de alerta. Y por eso creo que fue importante esta lámina que estaba aquí. Bueno, fíjense, así como hay NBA, grandes ligas y todo eso,
Hay unas grandes ligas de la salud mental. Entonces, ¿cuál es esa grandes ligas de la salud mental? La Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos sacaron varios manuales donde los cuales se hacen la tipificación de los diferentes desórdenes mentales que pueden haber, o trastornos mentales, o problemas de salud mental, como ustedes le quieran decir. Los más recientes, o los que más usamos, son el DSM-4 y DSM-5. Les traje esto a colación porque en el DSM-4 había una clasificación de autismo por categorías. Se categorizaba el autismo. Asperger era una categoría, autismo era una categoría, síndrome de Rett otra categoría, y así sucesivamente. Entonces, recuerden esto, en el DSM-4, que era ya para los años 80, el trastorno del espectro autista era denominado trastorno generalizado del desarrollo y tenía una clasificación por categoría. Ya viene el DSM-5 y le da una patada a la mesa y dice que no, que la clasificación no debe ser por categorías en el trastorno del espectro autismo. De hecho, dicen que no debe usarse el término TGD o trastorno generalizado del desarrollo y prefieren usar el término de trastorno del espectro para decir que existe un abanico de posibilidades dentro del autismo. Ellos eliminan las categorías de Asperger, de Rett y todas las demás y sencillamente hablan de leve, moderado y severo y le dan demasiada importancia para ubicar en leve, moderado o severo si el niño necesita ayuda notable, muy notable o apenas necesita ayuda. Es decir, según mientras más necesidad de apoyo tenga a nivel de comunicación social y a nivel de sus comportamientos o conductas, en esa misma medida la severidad será mayor. Bueno, esos temas, digamos que les estoy haciendo es un abreboca para que sepan algunos elementos conceptuales y entrar en contexto. Pero lo que nos une hoy es este elemento epidemiológico. ¿Por qué habrá tantos casos de autismo, no? Resulta que tenemos la siguiente visión. Desde el punto de vista de prevalencia, vale un dato. Los varones 4 veces y las hembras 1 vez en frecuencia. La predominancia es mayor de 4-1, más en varones y 1 en hembras. Las hembras pueden estar, sin embargo, a veces con un compromiso mayor en otras áreas. Muy bien, este cuadrito ojalá le pudieran colocar la lupa, porque es la columna vertical de lo que vamos a hablar hoy. Está el CDC de Atlanta, que ha hecho un protagonismo importante en dar cifras del autismo. Entonces ellos han visto aquí, si ustedes ven aquí donde dice año de vigilancia, van a ver que está desde lo más cercano a nosotros, que es 2022, más abajito 2020, 2018, 2016, 2012. Vamos viendo que va subiendo con cada año la frecuencia de autismo. Fíjense que en el 2012 dice que 1 de cada 69 niños tenía el diagnóstico de autismo, pero en el 2022 1 de cada 31 niños tiene autismo. Esto significa un vertiginoso ascenso. Pero si nos vamos a años más anteriores, en el año 2000 llegamos a estar en 1 en 150 niños, 1 por cada 150 niños. Entonces vamos viendo que según pasan los años, este gráfico muestra un crecimiento exponencial año a año de los casos de autismo. Y es ahí donde se prende la mecha. Es decir, ¿cuál será la problemática que está sucediendo que ahora hay tantos casos de autismo? Resalto esta institución, que es el CDC de Atlanta. Ellos dicen que 1 de cada 31 niños de 8 años ya tiene el trastorno del espectro autista. Señores, eso es bastante. En el 2025, es decir, recientemente, se maneja esta cifra. Ok, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en torno a esto? Lo primero que tenemos que saber es que esto tiene, digamos, una justificación científica, pero también prende las alertas para las personas que puedan pensar otras situaciones distintas a lo que arroja la ciencia. La ciencia médica, la medicina basada en la evidencia, dice que este vertiginoso o este aumento en número de casos no se debe a que hay una epidemia de autismo, sino que ha aumentado en gran parte debido a que hay cambios en los criterios diagnósticos,
Ahora se definen mejor los casos y hay un mayor reconocimiento de este diagnóstico por parte de los profesionales. Es decir, ahora se diagnostica mejor y mucho más que antes el autismo y desde el punto de vista social es más visible. Este es el argumento, pero este argumento también vale decir que trae sus polémicas, porque hay personas que pudieran pensar, e incluso investigadores, que hay algo más allá de que ahora se diagnostica más el autismo, y es allí donde se prenden las alertas para el debate. Fíjense que las primeras estimaciones consideraban el autismo como un trastorno que era muy raro, eso era raro diagnosticar autismo. Entonces era 4 o 5 por cada 10.000 niños. Para el 2012, repito, uno de cada 68. Después en el 2014, uno de cada 45. La discapacidad intelectual asociada proporcionalmente más frecuente en niñas con autismo que en niños. Ese dato es reciente. Cuando hay déficit cognitivo o discapacidades intelectuales acompañando el autismo, es más probable que sea en el sexo femenino. Y ya para las épocas actuales, en el 2025, el CDC reporta que la prevalencia en Estados Unidos es uno de cada 31 niños de 8 años. Es decir, el aumento es importantísimo. Ahora bien, vamos a hacerle un análisis a esto. El autismo puede tener diversos factores asociados. Se han descrito muchísimos, desde embarazos mal controlados, problemas con las cándidas, problemas en el eje intestino-cerebro, problemas con la disbiosis, problemas con genéticos. Es decir, la cantidad de hipótesis formuladas para justificar la causa del autismo son infinitas. ¿Cuáles son las más sonadas o las más escuchadas o mejor dicho, las más estudiadas? Están los factores genéticos. Se sabe que en el autismo, sin duda alguna, existe una base genética determinante para que aparezca la condición de autismo, pero no está relacionada a un solo gen. Muy posiblemente es poligenética y se sabe que cuando existe un familiar con autismo, el riesgo de autismo puede incrementarse en las generaciones venideras. Hay factores neurobiológicos que también son llamativos, alteraciones en el desarrollo del cerebro a nivel del funcionamiento, diferencias en la conexión de las neuronas o conectividad neuronal, el tamaño de ciertas regiones cerebrales, y por favor pónganle acento a esto porque está sonando durísimo, que es el hecho de que existe muchas veces un problema en la poda neuronal. Es decir, el mismo crecimiento y desarrollo del cerebro, una vez que se va formando, va recortando las áreas que no va a necesitar, pero se cree, según investigaciones, que en el niño con autismo no se produce esa poda neuronal y eso es un factor anatómico o por lo menos estructural relacionado con el autismo. No solamente se habla de factores de ese tipo, de tipo funcional, sino también, no solamente de tipo anatómico, sino también funcional, en las cuales puede haber déficit o disfunción en neurotransmisores, los más importantes, serotonina, dopamina y GABA. También vale decir que los controles en el embarazo y todos los que son detonantes, alteraciones, factores de riesgo a los cuales se expone la mamá durante la barriga, son determinantes, es decir, los factores prenatales y los factores perinatales. Algunos de ellos, cuando hay infecciones maternas, infecciones virales, exposición a medicamentos como el ácido valproico, contaminantes ambientales de diversa índole, complicaciones obstétricas, etc. Se habla también de la edad avanzada de los padres. Antes se hablaba que era la mamá, es decir, la edad materna avanzada, pero hoy en día se piensa que es todo lo contrario, que es la edad paterna avanzada lo que está en relación estadística con el autismo. Otras existen hipótesis inmunológicas. Entonces hay alteraciones en el sistema inmunológico materno o infantil que van a producir situaciones de inflamación o autoinmunidad relacionadas con el desarrollo cerebral o que pueden comprometer el desarrollo cerebral. Hay una palabrita que es epigenética, que véanlo usted como que cuando usted prende la luz, ese botón de prender la luz también tiene un botón de apagado. Entonces, cuando hablamos de factores epigenéticos, estamos hablando que no se modifica el ADN, sino que sencillamente la expresión funcional
de ese ADN se apaga o se prende en ciertas áreas. Y entonces está relacionado con el autismo también los factores epigenéticos. Ahora bien, ustedes no han escuchado que los hongos producen autismo. Pues nada, hemos investigado bastante sobre la temática, créanme que he leído bastante sobre el tema, porque hay corrientes terapéuticas basadas en todo esto. Y aun cuando hay muchísimas investigaciones que relacionan en cierta medida el autismo y las cándidas, muchas veces las investigaciones no son, digamos, concluyentes al torno de que si las cándidas producen autismo. Entonces, hay una hipótesis que dice que el crecimiento excesivo de hongos como la cándida álbica en el intestino podría estar relacionado con síntomas del autismo. Entonces, esto produciría una serie de toxinas que son de afectación, digamos, cerebral o del sistema inmunológico. Vale decir que esta hipótesis de que la cándida y los hongos son causantes directos de autismo todavía no ha sido posible comprobarlas con metodologías científicas completamente confiables. Dieta excesiva en gluten y caseína. Se piensa, se cree que la alimentación excesiva de leche y de harinas puede producir una serie de péptidos que funcionarían en el cerebro como la misma forma como lo hacen los opioides o incluso algunas otras sustancias. Entonces se piensa que una dieta rica, excesiva en gluten y caseína puede ser un factor desencadenante o causal de autismo. Esto no está comprobado del todo, pero existen muchos indicios que hablan que es un factor importante a considerar. La disbiosis intestinal también. Existen bacterias buenas y bacterias malas. Hay bacterias buenas en nuestro intestino que nos protegen. Esas bacterias buenas que nos protegen, al parecer, se alteran y producen esta disbiosis en la microbiota intestinal y una serie de sustancias que no deberían pasar, ahora sí van a pasar a través del intestino hacia el cerebro. Entonces, la disbiosis intestinal ha ganado terreno como un factor causal, pero no está comprobado que existe una relación directa entre disbiosis como causante de autismo. Los metales pesados. Los metales pesados, las revisiones sistémicas, las revisiones y metaanálisis más importantes, concluyen que no hay una evidencia científica suficiente para afirmar que los metales pesados van a producir autismo. Entonces, esta también está como que una hipótesis causal, pero no podemos confirmar que es así. ¿Qué es lo que yo creo? Hay una corriente que dice que la persona viene con una condición genética predisponente y esa condición genética predisponente va a interactuar con una serie de factores ambientales que al final van a alterar el desarrollo y estructura cerebral. Y esto a su vez va a desencadenar el trastorno del espectro autista. Está la hipótesis conspirativa, que así se llama, de que las vacunas producen autismo. Los estudios en torno a esto han sido, pero muy, muy severos. Son estudios que han hecho de verdad a nivel mundial, de diferentes países, con metodología de investigación muy confiable, donde los resultados dicen que no existe una vinculación directa entre vacunas y autismo. Pero hubo un trabajo de investigación Wackelfield, que ese investigador no era realmente un médico como tal, pero él hizo una investigación que aparentemente fue una investigación fraudulenta que vinculaba la triple viral con la aparición de autismo. Entonces, eso se demostró que no era así y entonces es un punto importante. No hay una relación directa entre vacunas y autismo y esto es válido que los pediatras lo sepan, lo divulguen y lo asimilemos también. Pues nada, ya estamos en términos de esta exposición y vamos a hablar de puntos ahora, digamos, que nos hagan reflexionar en torno al autismo. El autismo como enfermedad no existe, es decir, no es una enfermedad como tal, es más una condición neurobiológica. No hay un examen de sangre que lo diagnostique, no tiene marcadores biológicos específicos, ni una fisiopatología que lo logre explicar. Vale decir que el autismo no viene solo, y eso llévenselo en la cabeza también. El autismo no viene solo, siempre puede venir acompañado. Puede venir acompañado con una serie de comorbilidades. ¿Cuáles son?
Epilepsia, un niño con autismo tiene mucho más riesgo de convulsionar que aquella persona que no es autista. Pueden haber déficits cognitivos o discapacidad cognitiva en un porcentaje importante de la población autista. Además, pueden tener problemas como hiperactividad, depresión, síntomas psiquiátricos, en fin, una serie grande de síntomas neuropsiquiátricos que pueden acompañar el autismo. A veces el menor de los problemas del autismo, sino es la comorbilidad que tiene. El diagnóstico, esto hay que ser sinceros y hay que ser enfáticos, está basado en síntomas. Es decir, no hay una prueba que lo determine, no lo diagnostica un examen de sangre, no lo diagnostica el electroencefalograma, sepan esto, no lo diagnostica una tomografía, una resonancia, ningún examen está relacionado con que puede diagnosticar el autismo. El autismo es netamente clínico, esto se puede acompañar de los test psicológicos adecuados para el autismo, que esto es terreno del psicólogo. Ellos pueden aplicar helados, el CAR u otro tipo de test para complementar el enfoque diagnóstico que ya se venga haciendo con respecto al paciente. Lo otro es que para diagnosticar comorbilidades como la epilepsia es válido hacer un electroencefalograma y resaltar que ningún examen diagnostica autismo. No hay protagonistas en el autismo. En el autismo es una tarea de todo. De hecho, el pediatra tiene un rol supremamente importante porque es el primer médico que va a ver al autismo, pero muchas veces no lo ve y ese autismo pasa de largo. Entonces, obviamente el pediatra tiene un rol importante, pero es de manejo multidisciplinario. Todos los que están allí en algún momento van a intervenir en el trastorno del espectro autista. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas de lenguaje, gastroenterólogo incluso. En fin, existe una gama de terapeutas que van a participar. Ahora bien, ¿por qué decimos que el autismo es un reto científico y humano? Por esto. Mire, todos debemos participar en el autismo, todos. Mire, el autismo no es solamente un problema de una mamá con su hijo que tiene autismo. Debe intervenir la mamá, el grupo familiar que circunda a esa mamá con ese niño, muchas veces la familia que circunda a esa mamá que tiene el niño con autismo, a veces genera hasta más preocupación, porque generan una serie de comentarios o un trato distinto a ese niño que puede ser perjudicial. Entonces, la dinámica de madre familia es un elemento importante. La maestra hoy en día debe educarse en torno al autismo, debe tener estrategias importantes para el abordaje del niño con autismo y la escuela en general como organismo, como organización, debe también tenerlo. Los médicos pediatras, los médicos generales, los médicos especialistas, todos debemos tener un conocimiento específico en esto. ¿Cuál es la deuda de nosotros los médicos? Es que nosotros no tenemos un consenso real en el autismo. Ese consenso hace que cada quien aborde el autismo como quiere. Entonces una mamá de repente va con un terapeuta, le dice una cosa, un médico le dice otra y genera muchas preocupaciones en los padres y dudas. Pero no es solamente de nosotros los médicos. También los medios de comunicación y las redes sociales deben difundir la información más adecuada en torno al autismo y no los mitos. A veces pasa que son los mitos los que ganan protagonismo en los medios de comunicación y no las realidades. Nosotros como sociedad en general tenemos también que conocer que si un niño con autismo te hace una pataleta, te hace una rabieta, se autoagrede, hace bulla en el metro, hace ruido en el transporte público, debemos entender que puede verse en su situación, porque ellos tienen una alteración sensorial que muchas veces hace que le moleste el sonido, el volumen de personas, etcétera. Lo otro, hace falta el cumplimiento de un estamento legal. Tenemos una ley de autismo, pero esta ley de autismo a ciencia cierta hace falta aplicarla de verdad y entender que ese punto legal es no solamente de letras que vamos a leer, sino letras que deben aplicarse. Lo otro es que hace falta también voluntad política para poder generar soluciones. Una de las soluciones importantes que hace falta es que los centros públicos para abordar el autismo se pueden contar con los dedos de una mano en su pueblo, donde usted vive. Hay muy pocos sitios públicos donde se puedan abordar situaciones de autismo de una manera multidisciplinaria. Y si no hay una voluntad legal, una voluntad política, una voluntad social, eso no va a mejorar. Entonces juguemos con el paciente con autismo y con esto concluyo. Lo que es la calidad de vida de este paciente hay que tratar de garantizarla de la mejor manera posible. Debemos asistir, acompañar y educar a las madres. Las madres deben tener mucha información, pero también el papá,
la abuela y todo el núcleo familiar, porque de nada basta que la mamá sepa abordar el autismo y el resto de la familia la acribilla cuando va al médico. Hay que darle la mayor orientación y adiestramiento a las maestras y a las escuelas, promover la participación de la sociedad, los medios de comunicación, generar consensos. Yo soy ganado a la idea de que Venezuela tenga un primer consenso nacional de autismo, donde nos reunamos todos los expertos en el área del autismo y hagamos un sendero, un camino teórico de abordaje del autismo. Esto evitaría que cada quien enfoque el autismo como quiere. Debe haber un consenso nacional y eso es una propuesta que yo pienso que es válida en algún momento concretar. Mi nombre es Ángel Cermeño, agradecido altamente por la oportunidad y muchísimas gracias. Ubíquenme como Neuroángel Kids, que ahí siempre estamos promoviendo y hablando sobre la temática del autismo y toda la neurodiversidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel, de parte de la filial Guárico de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Excelente disertación y bueno, agradecido por disponer de su tiempo y de sus conocimientos para este webinar. Agradecidos también con Megalabs por siempre estar en constante apoyo con la educación médica continua, con todas las filiales de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y con otras sociedades también, por supuesto. Y bueno, cabe destacar que el tema que usted acaba de disertar, justo y necesario, nos deja como reflexión una vez más que el autismo es un trabajo multidisciplinario, un trabajo en equipo y que debemos ser conscientes todos de eso para tener éxito con el paciente. Por supuesto, pediatría es el primer encuentro del paciente y por eso debemos ser objetivos al momento de referir, por supuesto, y de trabajar en conjunto. Por acá, doctor, tiene algunos saludos. La doctora María Fabiola Tavares dice que agradecida por el apoyo a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Guárico, que es un excelente tema. Por acá, Migdali Mendoza nos dice buenas tardes, gracias por la invitación, excelente presentación y pregunta si hay estudios donde se relacione el alcohol o el síndrome de alcohol fetal y el trastorno del espectro autista. Fíjate, de manera general se está haciendo demasiado hincapié en el control del embarazo materno. Es decir, hoy se le está dando un peso más que nunca a todo lo que son esos pocos controles o controles inadecuados durante el embarazo. Y se ha vinculado de alguna forma todo lo que tiene que ver con uso de sustancias como alcohol, estupefacientes, drogas, como posibles detonantes o factores de riesgo para el autismo. Si bien es cierto que no podemos decir que existe una relación causal directa, puede ser un factor de riesgo que tenemos que tener presente. Además, vale decir que el control del embarazo en general viene siendo una de las debilidades más importantes a nivel nacional. Es decir, lo vemos nosotros como pediatra cuando hacemos la historia, que son muchas veces controles tardíos, las madres a veces no saben que están embarazadas y se exponen bien sea a cigarrillo, a licor u otra cosa. Entonces, debemos hacer hincapié en que el cuidado del embarazo es determinante para prevenir el autismo. Así es, al igual bueno, también como pregunta, se ha expuesto la probable causa ante alteración de la microbiota, una disbiosis prolongada que mantengan tanto papá como mamá con trastornos del espectro autista o pues cualquier otra neurodivergencia. Sí, fíjate, ha ido ganando terreno y de hecho la misma industria farmacéutica y las investigaciones científicas han invertido por lo menos recursos científicos, económicos, en estudiar qué relación existe entre una eubiota y una disbiosis. Es decir, cuando tenemos por lo menos una alteración en todo lo que son esas bacterias buenas que digo yo, se pierden esas bacterias buenas, bien sea por problemas inmunológicos, problemas nutricionales, y entonces de alguna forma esas bacterias ayudan a que muchas sustancias que no deben pasar para nuestro torrente sanguíneo, ahora sí van a pasar porque ellas no están presentes. Entonces, esto, como digo, no estoy diciendo bajo ningún concepto que sea la causa, pero es un factor asociado o de riesgo que debemos tener presente. Es correcto. Por aquí, doctor, la doctora Zaira Silano le dice que doctor, excelente, gracias.
La doctora María Fabiola también, Marve Tobar, Ah, sí, Marve, saludo. doctor Ángel, Zaida Romero, gracias, excelente ponencia, Ana Cecilia, excelente, Ujú, doctor Ana Sergio, Cecilia. Ana Ujú. Teresa León, en nombre de la filial del Tamacuro, muchísimas gracias, doctor Cermeño. Preocupantes esas cifras de prevalencia de esta condición. Sí, Comenta. y si bien es cierto, ¿verdad? Que aunque existe este repunte, como te digo, desde el punto de vista científico, no lo podemos catalogar de una epidemia. Se piensa que muchas veces en otros años no se estudiaba tanto el autismo y Es por lo correcto. tanto se diagnosticaba menos. Entonces existe, digamos, en medicina basada en la evidencia, que hay muchos casos ahora porque se diagnostican más y todo esto, Porque pero hay más no, conocimiento. hay más conocimiento, pero no deja de generar en muchos investigadores y en muchas personas la preocupación de que puede haber algo más allá de que ahora se diagnostica más. De hecho, el presidente Donald Trump y todo su equipo, creo que para septiembre, no lo estoy diciendo como un fan político ni nada, sino que ellos lo plantearon como un problema que preocupa a Estados Unidos y entonces van a hacer investigaciones mucho más acentuadas en torno a diversos factores que antes se estudiaban menos. Entonces esto dice que por lo menos existe una corriente de personas que creen que la explicación científica no es suficiente para argumentar el crecimiento de la cifra. Es correcto. Bueno, por acá, Ana, ajá, ya leí. Aida dice felicidades infinitas, bendiciones, excelente. Gracias por aclarar todas nuestras dudas con respecto al autismo. Licenciada Aida Rangel, abuela de un niño con autismo. Yedisa, gracias, excelente ponencia. Y por acá la doctora María Fabiola pregunta, ¿el antecedente de prematuridad o asfixia perinatal pueden plantearse como hipótesis relacionadas con autismo? Sin duda que sí, ¿ok? De hecho, en lo personal me oriento mucho hacia allá, hacia ese punto. Creo que lo que es todo lo que pase durante el embarazo y al nacimiento está vinculado con el autismo. Digamos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es decir, lo que sucede durante el embarazo es importante. Las investigaciones, sin embargo, desde el punto de vista científico, sí lo avalan, sí lo refieren, pero hasta ahora no podemos decir que existe una relación causa-efecto directa, pero estadísticamente es un factor de riesgo vinculable. Y como usted lo dijo ahorita, una de las debilidades que tenemos actualmente son los embarazos mal controlados y cuando nos vamos a las consultas pediátricas prenatal, que lastimosamente poco se hacen, pero las que se hacen, pues nos vamos con ese antecedente de alto riesgo, un embarazo de alto riesgo al momento del parto o la cesárea, pues. Sí, sí, sin duda. Por acá, ajá, Jenso Guerra, doctor Jenso Guerra de Carabobo, muchas gracias por su ponencia. Por acá no tenemos más preguntas hasta los momentos, doctor. Ah, un mensaje nuevo. Eh, Tecno no dice nombre. Excelente presentación. Como mamá azul y pediatra, siempre debemos concientizar, mejorar como especialistas, como sociedad. El diagnóstico del abordaje y el abordaje oportuno cambian vidas, sin duda alguna. Creo que es la mejor reflexión que podemos hacer. Es correcto, cambian vidas. Y la idea es que trabajemos en conjunto, tanto pediatría como neuropediatría, como terapistas de lenguaje, como psicopedagogas, todos en equipo en pro de esa familia, porque es Sí, del paciente y de su entorno también. sin duda que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tan excelente disertación. Pues la filial Guárico agradecida y esperando que sean muchos momentos y encuentros académicos más con usted. Bueno, fíjate, yo soy guariqueño y yo siempre he creído que allá en Guárico debemos unirnos un poquito más en torno a la temática de la neurodiversidad. Ok, usted sabe que un solo árbol no hace leña, como quien dice, ¿no? Así es. Entonces, el papel que puede tener la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura allá en el estado de Guárico es importante. Ok, podemos hacer, digamos, tanto jornadas educativas como jornadas asistenciales en el estado de Guárico. Maravilloso. Entonces yo pienso que convidar a todos los pediatras de la zona, y todas ustedes son chicas muy famosas, ustedes las conocen en todos lados de Venezuela, otros especialistas. Entonces se puede de alguna manera coordinar psicólogos de otros lugares, neurólogos aparte de mi persona, para hacer operativos o campañas en Guárico que nos permitan llegarle a la población. Bueno, doctor, es una propuesta maravillosa que por supuesto será tomada en cuenta
y vamos a organizarnos como equipo, por supuesto con su apoyo y llamar a otros neurólogos también, pediatras que nos apoyen con eso, porque sería ideal. Como Sí, usted sí, dice, sin hace duda. falta más trabajo acá con la neurodivergencia. Sin Por duda que sí. acá, la doctora Maigualida dice, hola, saludos, doctor Ángel, excelente disertación. La doctora María Fabiola comenta, por eso debemos referir a neurología infantil y a todos los pacientes. Y es recomendable el estudio multidisciplinario y mucho amor a estos niños, por supuesto que Sí, sí. sí, sí, sin duda. El amor es el Y lenguaje saludos a universal. María Fabiola también. Bueno, pues, excelente pediatra. Por aquí está escuchando. La doctora Maigualida dice, en relación a las comorbilidades, ¿qué otros trastornos o condiciones suelen estar asociados con el autismo y cómo manejarlos? Bueno, fíjate, es verdad una gama, pero importante de comorbilidades que puede tener el autismo. A veces el autismo es el menor de los problemas. Lo que pasa es que el autismo viene a veces acompañado, puede venir acompañado de convulsiones. Ellos convulsionan hasta un 25 y 30% más que la población neurotípica. Entonces, eso es importante que se sepa. Lo otro es que ellos pueden tener algún grado de déficit cognitivo. ¿Ok? De repente ellos pueden tener un rendimiento cognitivo por debajo en muchas áreas y eso también es importante. Pero no solamente eso, el niño que es autista se da cuenta que está funcionando diferente a sus compañeros y se da cuenta de que lo tratan diferente a sus compañeros. Esto puede generar muchas veces trastornos de ansiedad, depresión. Cuando ellos llegan a la adolescencia, si esto no es bien tratado, ellos son, diga, caldo de cultivo para cosas como deserción escolar, depresión, e incluso muchos pueden hacerse daño a sí mismos porque no entienden el contexto de su situación. Así es. Bueno, por acá Yerisa coloca, es importante saber cómo manejar y tratar a un niño con autismo, porque como usted sabe, es difícil tratar, realizar el examen físico, no es fácil, ya que ellos son hiperactivos. Sí, pero fíjate, gracias ahí en esa parte, todo lo que tiene que ver con la observación del niño ayuda mucho, ¿ok? Cosas como el contacto visual. Es importante que un chamo, por lo menos al año de edad, ya te mira a los ojos, voltea al llamado por su nombre. Es importante que ellos no sean o tan marcadamente pasivos, es decir, un niño que pase muchas horas frente a la televisión Ah, sin que le dé hambre, sueño, que lo llamas y no te responde, eso puede ser algo que por observación tú lo puedes ver, ¿no? En la forma como ellos a veces agitan las manos, el hecho de que se aíslan en vez de estar pendiente contigo en la consulta. Y el niño generalmente se te monta arriba en el consultorio, pero muchas veces sucede que el niño con autismo no prefiere como aislarse un poco y se queda en su juego, pero no está pendiente de lo que tú le estás conversando o diciendo. así es. Ajá, por acá seguimos, doctor. Gracias por apoyarnos, dice la doctora Fabiola, que por aquí está con la cámara. Ah, sí, sí. Tus sugerencias son valiosas y nos organizaremos en comité, estamos en eso. Eneida López, excelente orientación. Filial Miranda presente, gracias, doctora Eneida. Por acá, Carlos Ramírez, buenas tardes. Posible papel etiológico del uso excesivo de pantallas durante el embarazo y luego en el niño desde edad temprana. Bueno, fíjate, en torno a eso, aun cuando no se ha descrito que el hecho de que la mamá durante el embarazo se exponga al celular de manera exagerada sea un factor de riesgo como causante, vale decir que en la Sociedad Americana de Pediatría, ellos sugieren que un niño por lo menos a los 2 años o antes no puede ni ver el celular. Después la Sociedad Española de Pediatría dijo que no, que 2 años era muy Un poquito, poquito. que tenías que dejarle 5 años o hasta los 5 años sin exposición al celular. Entonces, sin duda alguna, esto va a influir en la conducta del niño y se nota, lo vemos en los hogares, pues porque todos Sí, tenemos hijos y nos pasa. por supuesto que Entonces, sí. eso es importante que se sepa también. Ajá, por acá una pregunta relacionada al uso y abuso de pantallas que le hace la doctora María Fabiola. ¿Puede exacerbar las conductas de estos pacientes? Y bueno, Sin duda que sí, sin duda que sí. bueno, muchísimas gracias, doctor. Entonces, en cuenta con esa maravillosa sugerencia que nos dio con respecto a la parte educativa asistencial, tanto de personal de salud como pacientes con autismo para poder hacer jornadas de atención. Claro, claro, allá hay Muchas jornadas gracias. Ajá. importantes, sí. Muchas gracias por eso, que Dios lo bendiga, lo siga llenando de sabiduría y lo esperamos. Saludos a Maigualida, gran amiga.
Con gusto, con gusto. Lo esperamos Sí, entonces por bueno. Guárico, tanto por San Juan como por Valle de la Pascua y el resto de los Sí, municipios. señor. Sí, señor, así es. Por Bueno, acá, pues doctora Maigualida, por cierto, le dice, doctor Ángel, creo que vamos a tomar su recomendación, Maigualida Hernández. Mediante. está bien, está bien. Un abrazo, doctor. Bueno, Muchísimas gracias. pues, chao. Chao. Gracias a Megalabs también por el apoyo.